Lo voy a cruzar un par de veces. Aquí delante todavía quedan algunos sitios. Yo no sé por qué se nos queda la barrera siempre vacía. Qué mala costumbre tenemos los aficionados pobres. ¿Ya? Bueno, pues si no se anima nadie a acompañarnos aquí delante. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos otra tertulia más. Después de la resaca literal y metafóricamente hablando de la gala del viernes pasado, que resultó todo un éxito, vamos a enfilar la recta final de las tertulias de este año con dos carteles de gran lujo. Del de hoy poco hay que comentar en vistas a cómo está entendido hoy en cuanto a cantidad y calidad de aficionados que nos acompañéis esta tarde. A mí me gustaría haber podido decir que se nos había llenado hasta la barrera, que es la que no se llena nunca, pero bueno, se ve que esto es causa perdida. Hoy vamos a hablar de un tema que todavía no hemos abordado en profundidad en este ciclo de tertulias, y es el tema de la comunicación taurina, de la información taurina, los medios de comunicación, las redes sociales, supongo que también, que se nos han colado últimamente hasta la cocina. Y como es un tema que habitualmente invita al debate, a la discusión, pues sospecho que hoy también puede ser el inicio de una tertulia acalorada, por lo menos animada, cosa que se va a agradecer habida cuenta del tiempo que tenemos y puesto que va a estar al frente de ella un primer espada como es Champúa Polaza. Champú iba para farmacéutico, pero creo que la química se le cruzó en su camino, su gusto por escribir y contar historias y las reseñas que por lo visto le pedían los compañeros cuando iba a la plaza de toros. Así que le ganamos para la causa, dio el salto al periodismo y ha estado durante muchos años, o varios años, vamos a evitar los adjetivos que... Por eso. Estuvo durante unos años evitando el periodismo taurino precisamente por respeto a su padre, el gran Paco Paulaza. Pero al final la afición yo creo que ha ejercido como una especie de fuerza gravitatoria que ha terminado por atraerle y ha acabado por convertirse en la cara y en la voz de lo que puede ser el buque insignia o uno de los buques insignias de la información taurina en España, por lo menos en la televisión, que son lo que popularmente conocemos como las retransmisiones del Prus. A ellas llegó hace unos meses sustituyendo a Manolo Molés, y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de ese camino y de lo que quiera, porque el micro es suyo. Muchísimas gracias, Chapo. Muy buenas noches. Gracias por tus palabras, gracias a Albero Charro, gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un milagro que haya gente que venga hoy en día a escuchar a otras personas. Así que de verdad que me siento muy honrado porque haya personas que hayan dejado el plan que tenían y su vida para estar aquí conmigo físicamente, no virtualmente, para escuchar. Estoy un poco abrumado porque venir a hablar a Salamanca de toros es como ir a hablar de La Rioja de vino, ¿no? He vivido en Salamanca una etapa muy bonita de mi niñez como aficionado en los campos de Salamanca, con la familia Fraile, madrugando muchísimo a las 6 de la mañana, apartando becerras, pasando frío y a la vez pasando el calor con toda esa gente que me enseñó muchísimas cosas, sobre todo la pasión por el toro bravo. Me acuerdo ahora mucho de Luis Fraile, de Carolina, de Mari, de toda aquella gente estupenda, de Bienve, el Herrero, de los vaqueros, de los mayorales, de la gente que me enseñó lo poquito que sé. Para empezar les voy a contar una anécdota y ahora les voy a explicar por qué. Yo empecé el primer día en una corrida de fallas. Quizás, para mi desgracia, alguno me vio. Voy a poner el micrófono aquí porque normalmente lo tengo aquí y no estoy acostumbrado a tenerlo en la mano. Entonces, lo que sucede es que yo llego el primer día de fallas y entonces pues he preparado una manera de hablar, de presentarme delante del mundo. Yo quería hablar de la inmensa suerte que tenía como periodista de enfrentarme a un asunto tan maravilloso como la fiesta de los toros, lo que representaba más o menos los toros para mí, que habían sido una escuela de valores dentro de mi casa, había creado una familia de toros. Quería acordarme de mi padre, que había sido periodista taurino y que nunca me había leído una línea, y qué hubiera dicho si en ese momento me veía allí, del maestro Antoñete, que me daba 20 duros en el patio de caballos.
de todas las cosas que tenía en ese momento en el corazón aquella mañana en un hotel junto a la plaza. Y yo era consciente de que había cierta expectación por decir quién es ese Chapo Apablaza que tiene nombre de extraterrestre, con esa barba, con esa pinta de inglés, que va a venir a contarnos los toros. Entonces yo eso sabía que iba a suceder. Total, que llega un momento y en Sevilla me dicen 30 prevenidos, 10 hablando. Y en ese momento que digo hablando, digo buenas tardes, sabiendo que todo el mundo me estaba escuchando, y en ese momento se me cuela en los cascos todo el sonido de la unidad móvil. La unidad móvil es como una discoteca a las 6 de la mañana cuando hay pelea. Es decir, aquellos todos son gritos, cámara 8.8, Víctor Santamaría, que yo estudié cuando estaba en la carrera, que es un genio de la realización, uno de los mejores realizadores del mundo, de la historia, estaba gritando, enfervorecido, y se había dejado el botón dado. ¿Qué sucede? Que yo no había hecho ningún número cero, porque no conocía el oficio de la televisión. A mí me habían llamado, se lo voy a contar después, para hacer este trabajo. Yo era una persona de periodismo escrito, y no sabía que eso no tenía que suceder. Entonces yo directamente no podía hablar, porque me escuchaba a mí mismo, porque escuchaba a Víctor Santamaría, todos los cámaras gritando, aquello era un gran lío. Entonces yo intentaba quitarme los cascos, pero claro, tenía el micrófono, y entonces en ese momento en el que yo me estaba presentando delante de todo el mundo, estaba quedando como un auténtico imbécil. Eso me pasó mi primer día, y lo arrastré, ese estado de ánimo, durante mucho tiempo, porque yo no sabía que eso no tenía que suceder. Yo solo pensaba que había tirado mi vida de periodista, y que delante de mi padre, que me estaba viendo desde el cielo, yo en realidad lo que estaba haciendo era lo mismo que delante de todos ustedes, que era el ridículo. Esto lo cuento porque, bueno, es una anécdota que me sucedió, y además quiero explicarles que yo aquí no soy nadie. Es decir, que yo vengo a contarles una experiencia, no vengo a dar lecciones de nada, igual que cuando estoy en la televisión no doy lecciones de nada porque no soy quien. Sé menos que ustedes de toros, sé menos que mucha gente de televisión, e incluso de la vida, ¿no? Pero intento ser sincero y contarlo pues como puedo, ¿no? Contar el toreo. Contar el toreo es uno de los ejercicios más difíciles que existen periodísticamente. De verdad les prometo que he estado en investiduras, hemos investido a Mariano Rajoy delante de... Bueno, yo no, porque no tenía votos, gracias a Dios, pero se ha investido a Mariano Rajoy delante de mí, y eso para mí ha sido un juego de niños comparado con lo que he vivido en algunas corridas y he tenido que contar. El ejercicio del periodismo taurino, sobre todo cuando es en directo y a una escala importante, te oye mucha gente, estás contando algo crucial para la vida de las personas, es muy complicado, sobre todo si se tienen en cuenta dos cosas. Una es la complicación, la complejidad del razonamiento de la propia fiesta de los toros, que es muy difícil, y hay que ser sincero con esa complejidad, hay que rendirse delante de esa complicación. Y la segunda, su carácter imprevisible. Estas dos cosas son muy importantes, en mi opinión, para contar el toreo, que es un asunto complejo, que nadie llegamos a entender perfectamente, y que es un asunto imprevisible, impredecible, y que no responde a las leyes de la matemática. Bueno, les voy a contar cómo me llegó a mí esta oportunidad. A mí me llegó el que era antes director del canal Toros, que era Hugo Costa, y un día me llamó para ir a comer en Madrid. Entonces fuimos a comer a un restaurante gallego, y me dijo, bueno, pues Chapo, lo que queremos es que tú des las corridas de toros y cuentes las corridas de toros. Y yo me quedé, y yo ya no podía comer más. Yo decía, yo no entiendo nada que me está sucediendo. Ha venido aquí una señora con un ramo de flores porque, bueno, esto no es para mí, etc., ¿no? Me decían que querían abrir el canal a nuevas audiencias, a nuevos públicos, actualizar los mensajes, etc., y que querían que fuera. Yo en un principio incluso no dije que no por educación, pero dije, bueno, me lo pensaré, ¿no? Y ir a mi casa pensando que no. Mi carrera periodística, como bien ha comentado Patricia, que veo que se informa bien, como buena periodista, había empezado en la farmacia. Es decir, yo no tengo absolutamente nada que ver con el periodismo hasta ese momento, el momento en que mi padre, crítico taurino, fallece, y entonces las personas para las que mi padre trabajaba, en redacciones de radio, de periódicos, etcétera, me piden, por favor, que les mande reseñas de tal plaza en la que yo estaba, de tal otra, etcétera. Y entonces, pues yo, bueno, por hacer un favor, pico en el veneno de escribir y de contar en una radio, y en ese momento me vuelvo absolutamente loco y dejo mis 4 años de farmacia, que no 4 cursos, por estudiar periodismo. Al estudiar periodismo, yo dejo absolutamente
el tema de los toros por respeto a mi padre, porque mi padre era una figura fundamental en mi vida. Creo que fue una figura fundamental, aunque no muy conocida en la crítica taurina de aquellos años, una persona que escribió de una manera inigualable, que mantuvo el rigor de lo que él sentía y creía sobre los toros contra viento y marea, y me parecía que yo, al lado de él, el segundo a Paulaza solo podía ser la vergüenza del primero. Y durante todo ese tiempo, durante muchísimos años, menos de los que me gustaría, me dediqué al periodismo en todas las facetas. Fundamos un periódico La Voz de Cádiz con Vocento, fui jefe de área de Cultura y Sociedad, estuve trabajando en Colpisa para los 11 periódicos de Vocento en Madrid, he estado en atentados, he estado en zonas de conflicto, cubriendo la crisis de Grecia, atentados de París, de Bruselas, grandes accidentes, todo tipo de historias, ¿no? Crónica parlamentaria. Entonces me pidieron que yo aceptara esto para darle un nuevo rumbo o una nueva dimensión a lo que ya se hacía muy bien, porque yo no he venido a inventar nada nuevo, puesto que el equipo que me ha precedido, y gran parte sigue en la televisión, han hecho un trabajo excelente, histórico. Es decir, han contado los toros de una manera que se ha trasladado a muchos otros espectáculos. Es decir, que el fútbol, como lo ven ustedes, viene de cómo se inventó la rueda de las retransmisiones en el toro. Yo había estudiado a Víctor Santamaría la carrera y de pronto me di cuenta que estaba trabajando con Víctor Santamaría. Yo pensé que podía aceptar ese reto de darle una nueva dimensión. Y les voy a explicar por qué. Durante muchos años, en situaciones que he vivido periodísticamente, el mundo es un sitio verdaderamente complejo. Es un sitio complicado, todo el mundo que dice esto es así, asado y asado, pues se equivoca, ¿no? El mundo es un sitio verdaderamente difícil de comprender. Y para comprender todo ese mundo al que yo me enfrentaba, para contárselo a otras personas, pues utilizaba los esquemas y los valores del mundo del toro, que son los que a mí me dieron en mi casa. Es decir, que para entender la desesperación de alguien que hace algo contra la razón, me di cuenta que había muchos toreros que yo había visto jugarse la vida y hacer algo contra la razón. Para mantener la ética, para hacer muchas cosas que estaba viendo delante de mí, gente que reaccionaba de una manera heroica, lo comparaba y lo utilizaba los toros, los valores y los códigos para expresar y contar al mundo lo que estaba viviendo. Y me di cuenta que quizás, después de haber vivido algunas cosas en primera persona y haber estado en el terreno de pasiones, de intrigas, de cosas decisivas para los países, de historias muy pequeñas pero que me enseñaron mucho en la vida, de algunas zonas de cristales rotos y charcos de sangre, podría todo ese mundo que yo había vivido ayudarme a explicar el toro. Porque yo pensaba que el mundo de los toros, sigo pensándolo, es una representación maravillosa de lo que es la vida. Es decir, el mundo del toro es un mundo de historias en el que intervienen todas las grandes tensiones que han afectado al comportamiento del ser humano y a su representación literaria, teatral, a las tragedias, etc. La tensión entre dolor y placer, la tensión entre valentía y cobardía, que no es otra cosa que la manera en la que medimos al torero y también al toro, porque tiene carácter de persona. La gloria y el fracaso, el orgullo y la vergüenza, y finalmente la vida y, desgraciadamente, como hemos podido comprobar hace poco tiempo, la muerte. Con lo cual me enfrenté a un mundo en el que la unidad de contar, yo quería que fuera la historia, la sensación, el sentimiento, el argumento, y no solamente el muletazo. Que una faena no siempre se divide para contarla. Ha habido 46 muletazos en 7 series, y este ha sido así, el otro ha sido así, el otro ha sido así. Contando las claves de lo meramente taurino, que son fundamentales en el discurso que damos, había una historia de 2 hombres, porque el toro es considerado un hombre. Entonces había historias de valentía, había historias de cobardía, historias de superación, historias de echar la moneda al aire, historias de perder la cabeza por un remate, por una media verónica. Había muchas historias ahí. Entonces yo pensé que la unidad de todo esto tenía que ser la historia. Y eso es lo que intenté poner en práctica durante todos estos meses, con resultado distinto en ocasiones. Pero bueno, estábamos caminando un camino que no estaba andado, ¿no?
y estábamos entrando en terrenos que en realidad prácticamente nunca habían sido explorados. Yo aborrezco, de verdad, el afán unificador de la comunicación del toro. Me niego a pensar que la corrida de la beneficencia o que la faena de cualquiera en la Plaza de Toros de Salamanca es la final de la Champions, o es un partido. Esto no es un partido de fútbol, esto no es un partido de tenis. Cada torero tiene una historia diferente, tiene unos miedos diferentes, tiene unas armas y una relación con su propia obra de arte distinta a unos de otros. No podemos comparar lo que hace el Juli con lo que hace Diego Urdiales, con lo que hace Paco Ureña. En mi opinión, y esto es mi opinión, todo lo que te estoy diciendo es una humilde opinión, son disciplinas distintas. Los toros no tienen, según lo que yo, la conclusión a la que he llegado, no tienen un campo con una tierra batida en determinado espesor, ni unas líneas blancas a determinadas dimensiones, ni las redes de una altura. Esto es un asunto distinto. Y cada tarde se juegan 6 historias absolutamente distintas, en las que entra en juego las vidas de las personas, no solo la vida física, sino también la vida moral, la vida argumental, la vida de su orgullo y su dignidad. Es decir, aquí están muchísimas cosas en juego, muchísimas más de las que pueden estar, y perdónenme los aficionados al fútbol, que es un deporte maravilloso, en una final de Champions. En cualquier plaza de carros, el aficionado o el torero que no tiene oportunidades y de pronto sale con los pantalones vaqueros, con una muleta vieja, a pegarle 2 a un toro que ya lleva recorrido medio pueblo y media comarca, ahí se juega más que lo que se puede jugar en la final de la Copa del Rey, porque se juegan la dignidad y el honor de las personas y su vida entera. Hay vidas que transcurren en un solo muletazo. Con lo cual yo pensé que me gustaría, no soy capaz, no lo conseguiré nunca, de contar una historia literaria de cada faena. Que Paco Ureña, cuando llega, por ejemplo, a la Plaza de Toros de las Ventas y dice, bueno, esta plaza es muy importante para mí, le ponemos el micrófono y siempre le hacemos la misma pregunta y siempre responden lo mismo los toreros, es totalmente distinto del otro. Paco Ureña, para entender lo que se está jugando en Madrid y la manera en que se espatarra, quizás excesivamente, según algunos aficionados, está todas esas noches, durante 8 años que estuvo viviendo en Madrid, en los que no toreaba y se le venía la casa abajo, que estaba al borde de una depresión y por no volverse loco cruzaba Madrid andando hasta la Plaza de Toros de las Ventas y se paraba delante de la puerta grande, pensando, algún día saldré por aquí. Todavía no sucedió. Y algún día saldré por aquí, algún día saldré por aquí. Y toda esa tensión está contenida en la manera en la que Paco Ureña se rompe físicamente delante del toro. Yo creo que esa historia de Paco cruzando Madrid la tienen que conocer los espectadores, porque da un contexto y es una información fundamental. Con lo cual yo lo que he intentado desde mi humilde opinión, desde mi humilde trabajo, con todos los defectos que tengo y todas las carencias, que son muchas, he empezado hablando de ellas, es que las personas comprendan la vida apasionante que está detrás de los toreros, porque además es la misma vida que está delante de todos nosotros. Las pulsiones que están dentro de Ignacio, que están dentro de Irene o que están dentro de todos los que están aquí, son las mismas que están dentro de los corazones de los toreros. Todos vivimos un momento en el que tenemos que irnos al pitón contrario, en el que de pronto nos abandonamos, y en un momento en el que tampoco tiene mucha importancia, en una plaza en la que nadie nos mira, de pronto nos arrebatamos y pegamos una media Verónica. El toreo es la vida, y yo creo que hay que contarlo como la vida. No he preparado un discurso, porque los iba a tirar de la silla, ¿no? Soy capaz de estar una hora ahí dando de no se lo merece, ¿no? Bueno, hemos hablado de que había que hablar para un público distinto. Entonces, para hablar para ese público distinto, muchas veces es complicado, porque sorprendemos al aficionado. Yo sorprendo al aficionado que lleva toda la vida escuchando la misma canción y hablando en determinados códigos, de pronto se los cambio, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo en la relación del toreo con otras artes. Lo que sucede es que cuando yo citaba a Baudelaire, las primeras veces la gente se tiraba debajo de la mesa, ¿no? Les voy a explicar por qué cito a Baudelaire. Yo creo que el mundo del toro está relacionado con otras artes y es cultura
pero no porque Lorca escribiera el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, ni porque Goya pintara el toro, sino porque es cultura, porque es una manifestación y representación intelectual de las pasiones del ser humano en un asunto que es absolutamente artístico. Yo creo en eso, de verdad. Lo que sucede es que muchas veces decimos los toros son cultura porque bien a los toros está el entendido Vargas Llosa. Y digo yo, Coetzee, que es otro premio Nobel sudafricano, está radicalmente en contra de los toros. No sirve de nada, con todos mis respetos a don Mario, y me encanta que venga a los toros, ojalá vinieran más premios Nobel. No significa nada que un premio Nobel venga a la fiesta de los toros, que acuda a la plaza. El torero está relacionado con las artes porque es un arte más, con lo cual está relacionado con la escultura, con lo cual está relacionado la manera en que hay toreros que se hacen transparentes a cuando pasa el toro, pues está relacionado quizás, como decía Sánchez Dragó, con la manera en que la luz en la Inmaculada de Murillo cruzaba las manos de la Virgen. O quizás está relacionado con las teorías de el eterno retorno, del calcetín de Locke, está relacionado con Talavante, puesto que Locke estableció que una paradoja que decía que si sustituimos poco a poco a la tela de un calcetín que tiene un agujero, llegará un momento en el que el mismo calcetín no tenga nada del calcetín original y sean toda una serie de remedios. Pero ¿estamos hablando del mismo calcetín o no? ¿Estamos hablando del mismo Alejandro Talavante que vimos al final de la temporada, que vimos al principio, que vimos cuando lo conocimos como torero? ¿O es un torero que está absolutamente y continuamente mutando? O por ejemplo, cuando hablamos de los antitaurinos, quizás podemos recordar la historia de Baudelaire con Louise Villedieu, que era una prostituta de 5 francos, que se llevó 5 francos, puso el precio de decía, yo no. Contaba la historia de Louise Villedieu, era una prostituta que 5 francos supone que era un precio asequible. Y entonces se la llevó al Louvre. Y entonces Louise Villedieu, que era prostituta, se agarró a su brazo y empezó a taparse la cara absolutamente escandalizada, porque lo que estaba viendo en el Louvre era cuadros de desnudos. Y digo yo si eso no es la corriente animalista que nos acosa, gente que come absolutamente y continuamente pollos, conejos, vacas, y que luego en realidad se está escandalizando de que ofrezcamos delante del mundo el sacrificio de un animal sagrado, ¿no? Por lo cual, yo he pensado que había que relacionar el toreo con otras artes según saliera, y que no había que esconderse de hablar de escritores, de hablar de novelas, de hablar de escultura y de hablar de todas las cosas. Y es curioso porque al principio las personas estaban muy asustadas con eso, no reconocían el discurso, y al final hay gente que me dice, oye, pues me leí Las flores del mal de Baudelaire y es maravilloso, ¿no? Y entonces pues en realidad estoy orgulloso. Todo este proceso, que no le puedo gustar a todo el mundo, ya les he dicho, pero ha tenido un final bastante feliz. Ha habido un proceso, al principio fue muy traumático, pero es de entender porque nosotros estábamos en un mundo en el que el aficionado vivía en un mundo, y yo también, en el que siempre estaba acostumbrado a la misma voz de don Manuel Molés, al que admiro muchísimo, por cierto, y del maestro Antoñete. Me quito el cráneo y la cabeza, si pudiera, delante de él, contándonos la historia de todas las tardes de toreo. Yo he crecido delante de esa televisión con la voz de Manolo y Curro Vázquez dándole distancia a un toro aquella tarde de lluvia y tantas cosas, y esas historias son la mía, ¿no? Entonces, claro, la gente, cuando me escuchó a mí, pues al principio se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, esto es como, hay un niño en una cuna, ¿no? Eso lo he explicado antes a Víctor en una entrevista. Hay un niño en una cuna o en una cama y tiene 8 años. Y durante esos 8 años su mamá le ha cantado la misma nana durante todas las noches. Y de pronto, un día, sin avisar, en vez de entrar en la penumbra a su madre, entra otra mujer. Y entonces esa mujer le canta una nana, pero no es la misma nana, no es la misma voz, no es su mismo olor, no es nada. Y entonces en ese momento el niño se queda sorprendido y alguien le pregunta, o ese niño tiene Twitter. Y entonces dice en Twitter, ¿qué os parece la nueva mamá que te canta la nana? Pues se pueden imaginar, nunca va a decir, pues es una mujer muy dulce, pues quiere agradarme con la nana, la canción es bonita, su voz, bueno, no es una soprano, pero en realidad no lo hace mal la mujer y no huele mal, no va a decir es horrible porque no es mi madre. Y yo lo entiendo y me hago consciente de todo eso, ¿no? La fuerza de la costumbre, después de 25 años de toros excelentemente retransmitidos, pues era muy difícil. Pero esa costumbre, pues,
yo supe de la dureza de las personas, de muchas personas, y de la crueldad de algunas, también lo tengo que admitir, que me ha llegado dentro y me ha hecho daño, pero también tengo que admitir que la gente es también muy generosa, ¿no? Y las personas, ustedes, como representantes de la afición, que a veces están delante de la televisión viéndome, o viendo los toros, escuchándome, pues mucha gente me ha dicho, pues, me ha terminado por escuchar y ha terminado por intentar conocer o escuchar lo que yo les quería decir, y eso es magnífico, ¿no? Y el resultado ha sido excepcional. No, de verdad, la gente es encantadora, aunque la gente puede ser muy dura. Y les voy a decir una cosa. Cuando cojan Twitter y algo no les guste, tengan cuidado. Porque la otra persona, aunque piense que es Antonio Banderas, que este tío está... A esa persona le va a llegar el tweet y le va a hacer daño. Y duele. O sea, a mí muchas veces me preguntan, ¿lees los tweets? Sí, los leo. Y duelen. Y los leo absolutamente todos. Y entonces eso sucede. Es cierto que yo estoy comentando, estoy en una televisión y estoy abierto a todas las opiniones de las personas y tomo nota de todas, ¿no? Pero... Si no fuera así, no vendría. ¿Perdón? Que si no fuera de esa forma, la persona que está frente a otros seres humanos dando su opinión, sí, su forma de encajar, de sentir y capaz de transmitir esas cosas, pues entonces no se sentiría ella misma. Claro, así es. Creo yo. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Claro. Lo que sucede es que, de verdad, esto se lo digo como información de utilidad. Cuando uno dice, mira este tío que parece tonto, que no sé qué, pues el tío que parece tonto en realidad lo lee y le duele. Es decir, esto sucede. Pero bueno, hay un asunto importante sobre lo que ha comentado usted, que es sobre el asunto de las opiniones de las personas. Perdona un momentito, mira, te voy a decir una apunte. Sabemos todo el mundo quién fue don José Ortega y Gasset, ¿no? ¿Y sabes la opinión que decía don José Ortega y Gasset, que manifestó al mundo entero, especialmente al torero? ¿Sí? Hablando de críticas taurinas. Sí. Y es que, señores, la crítica taurina es como una especie de sacramento, muy difícil de administrar. Dificilísimo. Muy bien traída la ¿Te cita. parece poco lo que dijo? No, muchas cosas. En realidad es curioso y es importante aquí el asunto que hemos traído, el asunto de cómo la persona que está contando lo que sucede se relaciona con su propia opinión y la opinión que tiene que tener el aficionado. Y yo he hecho una reflexión sobre esto antes mismo de ponerme delante de la cámara. Yo creo que los tiempos del feudalismo de la opinión se han terminado, y por feudalismo de la opinión me refiero a que haya alguien que aparezca en pantalla y diga lo que está bien y lo que está mal, sujeto a no sé qué intereses, propio periodístico o el que sea. Es decir, creo que eso tiene los días contados. Cualquier medio de comunicación que quiera contar los toros tiene que estar abierto y ser consciente de que la persona que está al otro lado en la pantalla, es decir, ustedes, son adultos y tienen los conocimientos suficientes como para hacerse una idea y hacer una reflexión de lo que están viendo. Cuando yo me presenté en la televisión, hubo momentos en los que la gente me hacía llegar y dice, es que parece que tú no das tu opinión porque no sabes. Yo mi opinión la tengo, igual que la tiene cualquier aficionado, sé lo que me gusta. Pero quiero que ustedes sean los que lleguen a la propia conclusión de lo que les gusta y lo que no, que es exactamente lo mismo que hacen en la plaza. Porque cuando están en la plaza no me tienen a mí diciendo qué bueno ha sido, en realidad qué malo, yo le hubiera dado más distancia. Es decir, nosotros tenemos que ofrecer, y en eso le ponemos mucho esfuerzo, las claves taurinas de todas las faenas, de todos los toros. Estamos constantemente definiendo, intentando averiguar y dando los signos que nos dice el toro de cuál es su condición, de cuál es su comportamiento, de cuál es su carácter y de cuál es todo eso relacionado con su historia, con su ganadería, con su encaste y con todo lo que viene detrás, que es tanto. Pero la conclusión final yo siempre la dejo abierta y siempre la dejamos abierta, porque la última palabra es suya y eso es importante. Lo cual quiere decir la manera
de democratizar ese sistema feudal de las opiniones, de la que la persona que habla en la televisión es un crítico taurino que dice este ha estado bien, pero este ha estado mal, pero, y este muy bien porque me gusta mucho porque ha estado muy malo, pero el otro día va a estar bien. No, eso no puede ser, sino que ese sistema tiene que ser absolutamente distinto. Y es decir, por eso yo di conscientemente un paso o dos atrás en mis opiniones para que hablaran mis compañeros, que además para eso son matadores de toros como el maestro Caballero, el maestro Rincón, el maestro Muñoz o el maestro Valverde. Ellos son los que tienen que hablar y dar las claves. Nosotros vamos a ir investigando para encontrar todas las claves de la faena para que vosotros os hagáis la idea final, cada uno según su propia afición y según la idea que tenga en la cabeza. Porque yo no concibo que en 2017, que es la era de Twitter, la era de la conversación global, la era en la que nadie es mejor que nadie, ni nadie es más que nadie, yo pongo un artículo mío en Twitter y a mí puede venir uno y rebatirme y decirme yo no creo eso, y yo no digo yo soy más porque escribo en 11 periódicos, hablo en Onda Cero y estoy en el Canal Toros, yo soy igual que tú, porque hay una democratización y una base horizontal en la que todos aquí somos iguales. Hay muchos allí y hay solo uno aquí, pero nosotros cada uno tiene la misma validez su opinión. Y eso se ha terminado porque nadie, yo me niego a cortar el filete y darle la papilla a ningún aficionado. Porque la prueba está aquí, los aficionados saben muchísimo más de todos que yo. Algunos y otros no. Es lo mismo. La cuestión es que hay que dejar una puerta abierta, no hay que dar una conclusión, en mi opinión, de lo que sucede. Y eso creo que es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro equipo, Emilio Muñoz tiene una opinión, Javier Valverde tiene una opinión distinta, Manuel Caballero tiene una opinión distinta, Maxi tiene una opinión distinta, aunque también su papel es otro, y luego hemos abierto la tertulia y el coro de voces a muchas otras voces. Por ejemplo, habla Vicente Zavala, que sí su papel es el de decir esto ha estado bien y esto ha estado mal, porque es el cronista y el crítico taurino, y luego pues abrimos la tertulia que dirige Germán Estela, en la que habla Fernando Fernández Román, que habla Rubén Amón y el maestro Esplá, y que habla, bueno, pues tanta gente, ¿no? Y entonces ese coro de voces es lo que es la fiesta de los toros. Aquí se ha terminado el mundo en el que yo diga quién ha estado bien y quién ha estado mal. Podría hacerlo. Quiero decir que en el momento de dar en una retransmisión podría decir, pues esto no me gusta, ¿verdad, fulano? Porque tal. Fulano que tiene que decir, sí, claro, chavo. Pues no, a veces no, yo digo, ¿qué te parece? Pues me parece esto, me parece lo otro. Hombre, obviamente aquí todos sabemos lo que es que un toro se repuche en el caballo, que salga suelto, que la segunda vara tenga más codicia que la primera, que una persona le baje la mano cuando el toro está pidiendo por arriba. Eso lo sabe todo el mundo, es decir. Pero hay un momento en el que nosotros tenemos que dar el paso atrás y hacer una conversación para que esa conversación se extrapole a todos ustedes y cada uno tenga su opinión respetable. ¿Me explico, no? Bueno, y esto es un poco lo que yo he vivido en el Canal Toros y lo que quería explicarles, ¿no? Porque es verdad que de pronto apareció un tío extraño con una barba, con un apellido vasco, con un nombre que se llama Chapua Paulaza, que ustedes dirían, ¿y este tío de qué nave se ha bajado? ¿No? ¿Dónde ha aparcado la nave este hombre? Con pinta de inglés. Bueno, pues esto es lo que venía a contarles, ¿no? Y este es el gran intento que hemos hecho de arriesgar y de cambiar la comunicación y hacerla al momento, hacerla acorde al momento en que vivimos. Hay otra cosa que me he dejado que es importante, que es cuando hay personas, y yo estoy abierto a todo lo que me quieran decir, y lo agradezco mucho porque me da medida de lo que debe hacer. Pero hay muchas personas que me decían, es que estáis hablando de cosas que no son del toro y no estáis diciendo si está enfrontilado o si en ese momento se lo está poniendo de dentro para afuera el par, o si no sé. Y entonces yo digo que tenemos el deber de hablar para el aficionado que no existe. Yo lo siento mucho, ustedes pagan mi nómina, es duro, pero yo no puedo hablar solo para ustedes, porque yo tengo que hablar para la persona que está en su casa y que no es aficionado y que tiene 16 años y de pronto pasa por la televisión, pasa por al lado y de pronto dice papá, o dice tío, o dice abuelo, o dice mamá, o dice tía y abuela, y dice, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que he escuchado de una prostituta en el Museo del Louvre y que este hombre
que iba a no sé dónde y de pronto cruzaba Madrid andando. ¿Y esto qué es? O de pronto escucho una canción. Un ejemplo, las canciones que ponemos en la Superlenta. Hay mucha gente que cuando yo llegué nos decía, es que esa canción no es torera. Y yo digo, lo siento, pero es que tenemos el deber de poner canciones actuales. Si ponemos Vetusta Morla, quizás haya alguien con 18 años que diga que le guste Vetusta. A mí me gusta Vetusta Morla y tengo 40, desgraciadamente, o sea que ya no estamos hablando. Pero quizás le guste y diga, anda, abuelo, pues esta canción, ¿qué la están poniendo con los toros? Pues yo pensé que los toros eran solo el chimpún, chimpún, chimpún. Y fíjate, pues, oye, pues se lo ha pasado muy cerca. Mira cómo le ha pasado y le ha pasado, ¿cómo se llama eso? Alamares, chaval. Se llaman alamares y fíjate, yo tengo un alamar de fulano de tal, ¿por qué era tal? Tenemos el deber, yo tengo el deber, y a veces es difícil, de tirar una escala al otro lado del Gran Cañón del Colorado, a sabiendas de que muchas veces no hay nadie al otro lado. Y esto es un esfuerzo mío, pero es un esfuerzo que les tengo que pedir a ustedes. Que no siempre podemos estar diciendo términos taurinos. A veces tenemos que bajarnos, y yo tengo que decirle a Emilio, ¿qué es un toro cuesta arriba? ¿Qué es el hoyo de las agujas? Y muchos de vosotros diréis, anda este. ¿Pues no sabe lo que es el hoyo de las agujas? Pues sí, lo sabemos, pero tenemos que bajarnos de vez en cuando al estadio cero, al piso cero, para ver si se sube alguien en el ascensor. No sé si me entiendes. Sí, muy bien. Está muy bien. Yo creo que la división entre aficionado y gente, no, aficionado no, entre persona que sabe mucho de toros y el que no sabe, pues no es tan importante. Y esto me cuesta decirlo en un público de Salamanca, que todo el mundo de que están aquí, ustedes tienen una relación distinta con el mundo del toro, pero seguro que la tienen, ¿no? Estoy hablando con gente que es prácticamente profesional de toro, que han nacido y han echado los dientes en sitios donde se ha hablado de toros. Pero tenemos que derribar esa barrera en el que la gente tiene miedo a decir, voy a los toros, pero es que yo no sé. No, mire usted, da igual que sepa. Vaya, sienta y enfréntese a la maravilla del toro. Y yo creo que eso es fundamental y es una labor que tenemos que hacer todos. Yo en la medida pequeña que me ha tocado hacer y ustedes también, ¿no? En realidad mi parte es muy chiquitita porque yo ni me pongo delante, ni crío al toro, ni le pongo el puyazo, ni le tiro la vara o le hago bien la suerte de picar. Es decir, yo puedo decir misa, que si eso no funciona, pues si no hay emoción, pues no vamos a ninguna parte. Bueno, pues eso es un poco lo que quería hablarles, ¿no? Un poco de ese fin de la gran pirámide egipcia, con los faraones, y vamos a hablar en el foro romano, ¿no? En el que todos tenemos algo que decir. Y bueno, estoy encantado de que me digan todo lo que les parece, ¿no? Así que creo que es mejor no extenderme más y en cambio responder a las preguntas, que seguro que tienen muchas, ¿no? Vamos, padre. Seguro que hay muchas preguntas, pero yo me voy a permitir el pequeño lujo de hacerle la primera. Al hilo de dos reflexiones, la primera de ellas, cuando has usado la metáfora de una madre que acuna a su niño y es la única voz, y la primera y la única voz que un niño o un bebé escucha es la de su madre, y es muy gráfica esa imagen. Y la segunda, escuchándote hablar en un tono absolutamente pedagógico y generoso de una labor de enseñar y de atraer, a mí la única reflexión que se me viene a la cabeza es, en primer lugar, ¿por qué somos un bebé que solo ha escuchado la voz y el arrullo de una madre? ¿Por qué somos un bebé? Un bebé escucha solo la voz de una madre. Quiero decir, nosotros hemos crecido y nos hemos desarrollado durante tantos años con una única voz, cuando podría o debería haber habido más. Y en segundo lugar, qué sorprendente y qué grande que de un canal privado, y no solo privado, sino además creo que el único que existe de pago, tenga que surgir esa vocación de pedagogía, de formación y de información que debería corresponder a una televisión pública, tal y como nos lo explicaron en primero de carrera. Porque vamos, somos más o menos de la quinta y todavía estudiábamos en la antigua escuela de comunicación. Luego lo del Twitter lo hablamos luego.
Bueno, Patricia, pues quiero decir, la metáfora del niño en la cama no les estoy llamando niños. Es decir, entiéndame que yo considero de verdad la manera, justamente todo mi discurso y toda mi concepto de la tauromaquia se dice ahora. No es una, es por el hecho de que haya habido solo una voz. No lo sé, porque yo en ese momento no estaba allí. Yo creo que la persona que ha sido Manolo Molés ha hecho un trabajo excelente y ha sido una persona con una personalidad suficiente como para hacer tantas cosas, ¿no? Quizás ha podido hacer tantas cosas porque tenía toda esa fuerza, ¿no? No son los tiempos de hace 25 años. Bueno, pero Manolo Molés lo hacía desde su canal, que nadie hubiera podido hacer ese mismo trabajo desde otras televisiones, claro, sí. Y hubiera habido más voces. Claro, el problema es que se ha cercenado mucho el ambiente, o sea, el ambiente o el lugar de actuación de la crítica taurina. Los periodistas taurinos están acosados por varios frentes, ¿no? Y por eso es muy difícil que florezca nada, ¿no? Aunque habiendo muy buenos profesionales. Primero, el presupuesto de las empresas periodísticas, sean taurinas o no, las redacciones son un erial, no hay dinero. Entonces es muy difícil hacer cualquier cosa. El mundo de los toros no tiene anunciantes porque todas las empresas que antes estaban en los departamentos de marketing dominados por las querencias de los directores, propietarios, etcétera, ahora son una mera fórmula matemática en la que se invierte en promocionar y anunciarse en los medios que dan dinero y no dinero, sino que dan un feedback, que dan un beneficio y en los otros se pasa absolutamente, ¿no? Si a uno le sale mejor anunciarse en otro lado, se anuncia en otro lado, con lo cual en los toros pues no se van a anunciar porque hay una corriente en contra, ¿no? Y además hay un asunto desde dentro. Creo que el mundo del toro no pone lo suficiente para que haya una crítica libre y un periodismo taurino con recursos. Porque hay toreros que son una excepción enorme y ponen todo de su parte, pero hay otros para los que nunca tienen tiempo de atender al periodista, para que cuando hay un periodista que tiene fuerza y que tiene una página diaria en un periódico en San Isidro y le da un toque en una crítica, pues lo ponen mal, porque dicen que ese tío que no tenía que estar ahí, que no tiene ni puñetera idea, que no sé qué, y en vez de respetar los espacios del periodismo taurino, y porque muchas veces cuando hablan nos están hablando a nosotros, los periodistas, y no se están dando cuenta que en realidad tienen que hablarles a todos ustedes, que son los que sacan la cartera y ponen los 300 euros de abono como poco para la próxima feria. Con lo cual, entre que los periódicos no tienen dinero, las empresas no se anuncian en los espacios taurinos y los toreros o el sector considera que los periodistas taurinos somos algo así como una extensión de su gabinete de comunicación y que solo tenemos que vender con términos exorbitados y fenomenal y maravilloso y el fin de la tauromaquia, todo lo que hacen, pues la labor del periodista no es fácil. Yo soy un privilegiado y yo no me puedo quejar de esto, pero hay mucha gente que lo está pasando muy mal. O sea, hay mucha gente que se está jugando toda su familia, su matrimonio, su tiempo y su dinero porque aparezca media columna en un periódico local de una feria para que tienen que hacerse igual 500 kilómetros en todos esos días o más. Es decir, aquí hay auténticos héroes, ¿no? Todo está en contra del periodismo taurino y creo que es importante el periodismo taurino porque, no solo porque haya más voces, que tienen que haberlas, y porque se están perdiendo, igual que pasa en el toreo, estupendos profesionales que podrían aportar puntos de vista deliciosos, que se ven muchas veces relegados a blogs, a escribir en su muro de Facebook porque nadie les hace caso, sino, bueno, todo eso es importante, ¿no? Y yo de verdad que soy un privilegiado, o sea, yo me doy cuenta que sí, bueno, que lo tengo todo, ¿no? Yo salgo allí y solo tengo que llegar y bueno, tengo que hacer muchas cosas, pero al final llego y pongo esto, tengo un tío de sonido que me pone el sonido y digo, buenas tardes, me escuchan en el mundo entero, ¿no? Y eso es maravilloso, pero la guerra no es fácil, ¿no? ¿Y la tele pública, las teles públicas? Bueno, eso es una batalla absolutamente no perdida, porque hay gente que resiste panza arriba, pero es un asunto muy difícil, porque en la televisión pública interviene el político. Y aquí, ojo, porque ellos se mueven por unos cánones bastante distintos a los que pueden tener las demás personas. Hay políticos que son una excepción a esta regla maravillosa, porque hay políticos que
defienden, pese a su partido, pese a las encuestas, pese a todo, defienden la fiesta de los toros porque creen que es buena y no se van a mover de ahí. Pero en general los partidos están dominados por la mayoría. Es decir, un partido no va a defender una minoría, salvo que el resto esté perdido, como por ejemplo hace el Partido Popular. Pero el Partido Socialista nunca va a defender abiertamente la tauromaquia. Ningún alcalde cuyo partido tenga que pactar con un partido en contra de la tauromaquia, que son todos los de la nueva política, y la Izquierda Unida también, que no es muy antigua, pero en ese tema es igual. Nadie va a pactar. Cuando pacten, el primer tema que se van a cargar va a ser la tauromaquia, y cuando hay un consejo de redacción en una cadena pública le van a decir, no, es que vamos a invertir 150.000 euros en retransmitir la corrida y no llega a decir dónde, porque le dicen, pero tú ¿dónde vas a meter 150.000 euros? ¿Tú no es el lío que nos van a montar políticamente por esta historia? Se acabó, no toman riesgos. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver la política, nada más. Porque habría audiencias, es decir, se hacen cosas que tienen mucha menor audiencia. El tema de cuánta gente lo ve, cuánta gente acude, que estamos todo el día con eso en la boca, de las plazas vacías son un desastre. Eso puedo estar más de acuerdo. Las plazas llenas son la mejor declaración a favor de la tauromaquia. Yo no estoy de acuerdo. Nadie mide cuánta gente va al Festival de Teatro Clásico de Almagro, que ojalá vaya más gente, que es una maravilla. Nadie mide la pervivencia o la necesidad de que haya música clásica o de estudiar a Chopin porque vaya más o menos gente al Auditorio Nacional o haya sillones vacíos. Es decir, esto habrá que replantearse en algún momento, ¿no? Creo que me estoy yendo a otro tema al lado, ¿no? Pero, bueno, están todos un poco relacionados, ¿no? Complejo pelón para abrirlo. Ahora sí que ya pasamos el micro porque me imagino que haya muchas preguntas. Buenas noches y gracias por contar el correo así de esa manera que lo entonces. Una apreciación de un compañero suyo, no sé qué habremos hecho en esta provincia, David Casas, pero cada vez que lo escucho en una retransmisión parece que nada más hemos perdido ganaderías y encastes míticos en Salamanca. No sé qué pensará usted de esto que le digo. Bueno, yo no puedo hablar de compañeros, ¿no? No creo que David Casas tenga nada en realidad en contra de Salamanca, aunque respeto el comentario. Si fuera para mí, tomaría nota, pero es para David y... Se lo digo para que se lo comente que... hay malestar. Bueno, se lo trasladaré, ¿eh? Y para que usted se lo transmita. Una videollamada. Se lo voy a transmitir. Estoy seguro que David no tiene nada en contra de Salamanca, pero agradecemos todos los comentarios. No tiene porque están desapareciendo y es verdad. No tiene también. Y bueno... Bueno, pero en Andalucía también han desaparecido muchas ganaderías y muchos encastes míticos y parece ser que nada más pasa aquí que en Salamanca. Bueno, yo si tengo la oportunidad se lo diré a David. A nivel de la televisión privada también tenéis presiones políticas. No, porque es un negocio que... ¿Me escuchan así? Sí. Pues intento hablar más alto y así no tenemos que... Bueno, es un negocio que... No hay presiones políticas. Sí que es verdad que a los departamentos de marketing de las cadenas privadas, y no estoy hablando de la mía, aunque supongo que les afectará como a todas, no están muy contentos con tener un canal de toros. Pero no es un asunto político, sino que es un asunto de imagen, no es fácil. No es fácil porque estamos en un mundo, y lo comentaba antes con Víctor Soria, estamos en un mundo en el que no se tolera que otra gente haga cosas que uno ni entiende ni comparte. Con lo cual, las personas asocian el mundo de la tauromaquia y crean gente que está al otro lado de la línea que ellos. Con lo cual, para las televisiones, para Movistar Plus, no es fácil mantener el canal de toros. No solo por todo el dinero que les cuesta, pese al esfuerzo ingente que hacen sus abonados, que son ustedes,
no es fácil por el dinero que cuesta y por el presupuesto que tiene, que es muy fuerte, sino por el coste que tiene de imagen. Y creo que Movistar Plus hace un esfuerzo muy grande para mantener eso. Pero sí, las presiones no son políticas, pero sí, obviamente son de las personas, ¿no? Son una presión de imagen. ¿Alguien quiere preguntar por allí? ¿Alguna vez? Alguien puede decirme, el día que dijiste que... ¿Alguna vez has sentido presión por las figuras del toreo o por ganaderos? Yo tengo que romper una lanza a favor de las figuras del toreo, que supongo que algunos comentarios o visiones mías y los ganaderos no le habrán sentado bien. Nunca ha sonado mi teléfono para decir que yo había dicho algo que no era conveniente o que les ha fastidiado. Nunca. ¿Y para darte las gracias? A darme las gracias, sí. Ha habido toreros que han tenido el detalle enorme de tener un detalle cariñoso de llamar o de mandar un WhatsApp y decir gracias por tu sensibilidad a la hora de retransmitir tal faena. Enjuiciar esto. Sí, guardando las distancias con el hecho de enjuiciar, ¿no? Que yo tampoco quiero ser juez de nada, ¿no? Pero sí, y sí que puede ser que haya habido toreros que hayan preferido que hubiera estado otras personas en lugar de mí, y bueno, pues ha habido temas de los que han sido notorios, ¿no? Pero creo que hoy en día pues eso ha ido hacia adelante, ¿no? Se ha superado. Quizás hubiera toreros que hubieran preferido no que no fuera yo, sino que hubieran sido otras personas. Pero bueno, eso cada uno tiene sus apetencias, ¿no? Entonces quieres decir que estás vetado por algún torero. No, de verdad, o sea, yo no ha habido ningún torero que haya dicho contigo no hablo, si tú haces la... ¿Cómo? Morante. No, Morante... No toreo. No, Morante puede ser que no sé, yo nunca he hablado personalmente con él de este asunto. Quizás él tuviera mucha ilusión porque es un hombre que pone mucho ahínco en las cosas y es un hombre muy apasionado, y quizás tuviera pasión porque fuera otra persona la que hiciera este trabajo, pero no he tenido ninguna queja de él. Nunca me ha llamado a decir, tú no puedes decir esto. ¿Le ha llegado a usted información que Morante no quiere que se televise públicamente, ni ya sea en Canal Sur, Telemadrid o Canal Plus Toro en la próxima temporada? No tengo esa información. No quiere decir que no sea cierta, pero yo no la tengo. Y otra pregunta, por favor. ¿Qué opina usted de las escuelas taurinas? ¿Qué opina usted de las escuelas taurinas y de la poca información que se está dando sobre la escuela taurina lo diré exactamente por la señora Carmena estos últimos días? Mi opinión sobre las escuelas taurinas no es unívoca. No puedo decir son la maravilla y tampoco puedo decir son el desastre. Han hecho cosas muy buenas. Yo creo que han profesionalizado el tema de la formación, han ayudado a que muchos chavales no tengan que estar partiéndose la cara y andando por las cunetas, y a algunos les han dicho no sirves para esto, y han sido ellos los que han tenido que decírselo y no han tenido que seguir destrozando su vida en esto del toro que tantas vidas se ha tragado, ¿no? Y también ha dado cobijo a mucha gente. También es verdad que supongo que habrá mucha gente que, como este es un asunto muy subjetivo, pues haya sentido o haya sido tratado injustamente por las escuelas taurinas. Quizás también en la sombra de las escuelas taurinas haya una unificación de los chavales, ¿no? De su manera de torear. Quizás ya sepan muchas ratonerías para cuando llegan. Quizás el exceso de técnica tapa o no deja ver algunas facetas más espontáneas, ¿no? Otro tipo de brillos que estamos viendo en otros toreros que nos gustan, pese a que no son técnicos, ¿no? Y que le gustan a la gente. Y creo que eso, pues, algo tan ambicioso como y tan especial como en el toreo, nada puede ser bueno o malo. Totalmente, ¿no? Sobre Carmena no lo sé, porque veremos en qué remata todo esto, ¿no? Si
Me cuesta pensar que un torero como un maestro como José Miguel Arroyo Joselito y una persona como Enrique Martín Arrán se presten a ser los que le den la llave de la fiesta no cruenta a la nueva política, como si fuera un precio que vamos a pagar para que nos dejen en paz, porque es absurdo. No van a parar. Es decir, cuando quitemos el caballo van a seguir con lo otro y cuando van a seguir. Por eso lo decía. Me cuesta pensar que ellos se presten. Cosas más raras se han visto, pero yo tengo que darles mi voto de confianza, al menos de momento. Es verdad que yo tengo un miedo a una frase en las redacciones que precede a todos los desastres. Que, ¿ves? Estaba claro. Y estaba claro que Carmena iba a chantajear con el dinero de la escuela taurina para que meter el caballo de Troya de la fiesta de los toros sin sangre. Pero generalmente en este mundo todas las cosas que parecen que están claras en realidad no son así. Así que a mí me gustaría ser prudente. Mi opinión es que no estoy de acuerdo con la modificación hacia una fiesta sin sangre. No estoy de acuerdo. Y esta es mi opinión y ahí no me puede mover nadie porque es mi opinión que no es ni menos ni más que la de nadie, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo. No me parece bien ni para el rito de los toros ni me parece inteligente porque los enemigos de la fiesta de los toros, en cuanto hagan sangre, paradójicamente, van a seguir. Por eso les decía, no van a parar ahí, mi opinión. Para la gente que tenga la opinión distinta. La figura de Joselito, y más siendo ganadero, que se preste a eso, por eso le decía. Muchas gracias. Gracias, pero para mí. No, ahora ya para el chapo. ¿En qué plaza te has sentido más a gusto durante la temporada? O sea, ¿te has sentido más cómodo? Sabemos que es Pamplona de tu tierra, pero... Pues Pamplona es mi tierra y yo he echado los dientes en la Plaza de Toros de Pamplona, también en Madrid, en Bilbao, en Francia, en Azpeitia, pero cada plaza es absolutamente distinta, son materias distintas. Cuando uno va a contar la fiesta de los toros se da cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, es que no tiene, es como la diferencia entre el tenis y el voleibol, no tiene nada que ver lo que sucede en Pamplona, los códigos de lo que pasa con lo que sucede en Pamplona que en Madrid que en Sevilla. En Sevilla hay un momento muy especial cuando los vencejos bajan a la altura del vuelo y hay un momento de olores, de luces, de relación del público con el toreo que no está bien claro y hay una zona fronteriza en la que todo es extraño y es muy magnético. Y he sentido la primavera en Sevilla. El juicio de Madrid y la importancia de lo que sucede en Madrid y saber que lo que pasa y si mete la espada va a cambiar, o si, como dije con Ginés Marín, si le pega a otro más, cruje la plaza y le cambia la vida. Y le pegó el cambio de mano, y en ese momento cruje la plaza y sabes que ha cambiado la vida de una persona. Esa manera de que todo es definitivo, que es lo que se siente en Madrid, es muy fuerte cuando lo vas a contar, cuando tienes las ventas rugiendo para bien o para mal, y tú estás contando eso y diciendo, madre mía, eso es como agarrar un cable y otro cable de alta tensión, que es el público que está bien, quiere ver todo lo que está pasando en Madrid y el cable de Madrid de alta tensión, y tú te pones en la mitad y te pega un calambrazo que eso o lo admites o te caes de espaldas, porque cuando empiezas a pensar lo que estás contando es muy fuerte. Pamplona es una plaza muy festiva y es una plaza que a mí me encanta y me ha sido muy agradable que mucha gente me haya dicho, pues he comprendido un poco más Pamplona, sabiendo que Pamplona no le gusta a todo el mundo y no le gusta a todas las personas. Y eso ha sido maravilloso. Me ha encantado estar en Albacete y ver el toro que se echa allí y la manera en que la fiesta sigue siendo popular. Me ha encantado estar en Arles y la manera tan culta de ver los toros en Francia. Azpeitia es el sitio también donde yo he echado los dientes, es la plaza de mis entretelas, ¿no? Entonces poder hablar a miles de personas de cómo el monte está ray, de cómo la niebla, de cuando suena la dulzaina, de la manera casi litúrgica que tiene el público de ver los toros en Azpeitia, ha sido una maravilla. No sé, han pasado muchas cosas, ¿no? Todas tienen su encanto. Todas tienen su encanto y sobre todo son momentos, ¿no? El momento, por ejemplo, de Ginés Marín o la justicia del segundo toro o injusta justicia del segundo toro del Juan del Álamo, ¿no? Cuando la plaza se rompe y la plaza en realidad toma el poder y le dice, me da igual lo que suceda, yo te quiero sacar a hombros porque tú te mereces salir a hombros esta tarde, y lo sacan a hombros. Y ese cambio de mano de Ginés Marín y la manera en que su padre le tiró el castoreño aquel día para llamar su atención y se rindió a los pies de su hijo, contar eso es una maravilla. O sea, tener la oportunidad de contarlo. Yo muchas veces
No suelo ver las corridas porque me desagrado a mí mismo en la televisión y me escucho la voz y me parece un horror, no sé cómo puede escucharme. Eso es una cosa que le pasa a todo el mundo, pero me doy cuenta que estoy diciendo cosas que estoy llevado por impulsos que no son conscientes. Y eso es una maravilla, porque hay un momento en el que la fiesta de los toros es tan fuerte y estamos todos llevados por ese impulso por el cual Patricia y yo no nos conocemos de nada y estamos viendo una faena y de pronto nos levantamos y estamos abrazados diciendo, joder, la vida es acojonante, ¿no? Y entonces estás viviendo ese momento y te dejas ir. Y en realidad estás diciendo cosas, o sea, hay que deja uno que el corazón hable y estás narrando la puerta grande de un torero y dejarte llevar en ese momento es una maravilla, la verdad. Querría saber su opinión sobre los portales taurinos y el énfasis que toman hacia cosas que no se han visto en la plaza y que ellos intentan, bueno, dar su opinión, no lo sé cómo decirlo, interesada. Voy a beber agua. Bueno, yo más que de los portales taurinos, pero permíteme, no lo tomes como un capotazo, pero me gustaría hablar de la manera en que a veces los periodistas del toro damos más énfasis del que se merece o del que propiamente sentimos a una cosa que ha sucedido delante de nosotros, por la razón que sea. A cada uno le puede aplicar la razón que considere, ¿no? ¿Se me oye bien o a ratos? A ratos. Bueno, vamos a ver si me estoy quieto. Hay un... Ahora no. Hola, esto es el PETA que está aquí. Bueno, que... Quiero decir que... Hola, ahora sí. No, se vais bien. Bueno, les puedo decir a viva voz, ¿no? Si me escuchan atrás. ¿Era nueva esta? No. Sí. Hola, atrás no me escuchan cuando lo... Es un poco complicado. Son alcalinas, pero poco. Bueno, hay muchas veces que el sector del toro es un comentario que yo he recibido algunas veces, que es, tenéis que vender más lo que sucede. Y cada uno, en algún momento, pues no cada uno, sino que hay gente que yo creo que ha aceptado ese comentario por las razones, los criterios y las motivaciones que cada uno quiera. En algunos casos son motivaciones de autocensura, en algunos casos son motivaciones por amistad, en algunos casos son motivaciones monetarias a cambio de publicidad o relaciones comerciales que tiene el periodista con el torero. En otros casos, yo dejo abierto, ¿no? Yo no quiero señalar a nadie, cada uno es dueño de lo que hace. Yo creo que es un error y que hace mucho daño, pero no hace mucho daño solo al periodista, que tira por tierra la confianza y su credibilidad, que es lo único que tenemos, ¿no? Sino que creo que hace daño a la fiesta de los toros. Y le voy a explicar por qué. A mí ha habido ganaderos y ha habido personas que me han dicho, es que vosotros tenéis que vender lo que sucede, tenemos tantas cosas en contra que vosotros tenéis que vender mejor lo que sucede y decir que si lo que ha sucedido es de 5, decir que es de 8, porque entonces la gente que ya tiene tantas cosas contra la fiesta de los toros, pues sentirá que la fiesta de los toros es cojonuda y tal, como si yo, a muchas caras que veo aquí, tuviera que explicarles lo que está bien o lo que está mal. Entonces, ¿cuál es mi respuesta siempre a esa cuestión? Y es lo mismo que respondo ahora. Si yo digo que una cosa ha estado muy bien creyendo que ha estado o digo que ha estado muy bien, peor todavía, pensando que ha estado ese torero para cortarle los brazos, estoy haciendo mucho daño al torero y a la fiesta, porque el aficionado que lo escucha no piensa, hay que ver, Chapo a Paolaza, que se está quedando conmigo. No, piensa, Chapo a Paolaza es parte de un mecanismo enorme en el que entran torero, empresario, canal, apoderado, ganadero, y todo el mundo está vendiéndome, construyendo una moto que me está vendiendo en este momento. Así que no me doy de baja del canal Toros, es que me doy de baja de la fiesta de los toros. En el momento en el que el aficionado a los toros percibe cualquier tipo de engaño, otra cosa es que a algún aficionado le parezca muy mal lo que está viendo y a mí me parezca muy bien. Puedo equivocarme, pero me equivoco de una manera sincera. Pero cuando alguien está vendiendo algo más de lo que está viendo,
las personas se dan de baja de la fiesta de los toros, no del canal. Dejan de ir a la plaza. Esto me lo han dicho a mí. Hay gente que me ha dicho, esto es una mentira. Y hemos echado a mucha gente. De hecho, está pasando. Esto es una mentira porque yo leo la crónica de fulano de tal y fulano de tal está vendiéndome la moto, o escucho a fulanito tal en la radio, o escucho la retransmisión en la radio, o tal, tal, tal. Y yo digo, si piensas eso, y dicen, yo me quito de los toros. Y yo digo, no, quítate de la radio. No te quites de los toros. O deja de verme a mí. Pero no te quites de los toros. Porque es la gente que piensa que hay una especie de contubernio, de un complot montado en contra de su credibilidad, porque piensan y se sienten tratados como si fueran niños de teta a los que se da la papilla. Y vuelvo a la importancia que he señalado antes de considerar al espectador como adulto. Conecto con lo que he hablado antes de por qué hablar a las personas como adultos, por qué dejar que ustedes piensen por sí mismos. Por eso mismo. No sé si he respondido. Y ahí, en eso pueden entrar algunos portales, los cuales obviamente no voy a hablar ahora, pero he tenido sensaciones, igual que las ha tenido todo el mundo, o determinados periodistas. Buenas noches. La tertulia se llama Comunicación del Toro. Con esto quiero decir que hay que ser muy subjetivo cuando se comunica sobre el animal, porque para mí la base primordial de que se está la fiesta es el toro. Y muchas veces ahí vemos en las retransmisiones que del toro se habla en ocasiones hasta mal. Hemos visto faenas de salida a ciertos comentaristas y el toro es este toro, y después vuelta al ruedo del toro. Entonces, y nos fijamos más en lo que hace un torero que lo que hace un toro. Vamos, los aficionados nos fijamos, o por lo menos yo me fijo más en las cualidades del toro y a quien tiene delante. Pero ustedes a veces, sobre todo un torero que eso no lo hacía yo, siempre dice eso no lo hacía yo, pues él que sabe más de esto debería de ser más objetivo a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, como se ha dicho por aquí ahora, se van desapareciendo ciertos encastes que son los que le daban un punto de prestigio a la fiesta, porque ahora mismo se ha convertido todo en el medio pase y hay 3 toreros que se salvan de, como usted ha dicho uno, Paco Ureña, por ejemplo, está Morante, y no sé si hay uno más que de los que se nos ofrecen en televisión, me refiero, y se les va mucho al torero y no al toro. Hay que defender un poquito de lo del toro. Creo que tienes toda la razón. Aquí hay algo bastante difícil y tenemos la culpa nosotros, y el toro no tiene la culpa, pero el toro no habla. El toro no se defiende. Si el toro hablara, nosotros, esto va a ir una cosa por delante. La mayor parte, yo diría que el 80% de esfuerzo periodístico que yo pongo durante la retransmisión de una faena es para averiguar las claves del toro. Porque creo como aficionado que cuando uno conoce el toro y está viendo, puede medir al torero. Uno no puede medir lo que hace el torero si no conoce cómo está siendo el toro, aunque el toro sea contradictorio, que el toro sea cambiante, o que tengamos diferentes visiones de lo que es la bravura, o todas las disquisiciones que están alrededor de la fiesta de los toros actual. Pero hay que ver qué es el toro. ¿Qué sucede? Que el toro nunca se queja. A mí me gustaría muchas veces, yo creo de verdad que llegará el momento, espero, los cambios hay que hacerlos poco a poco, aunque hemos hecho algunos cambios importantes. Yo espero que el ganadero pueda hablar después de cada toro, porque al toro nadie le entrevista, porque si pudiera hablar el toro igual decía, no vea los tirones que me ha pegado este tío, pero me han sacado del caballo que ya me han tirado por los suelos, luego con la distancia, pero no ve el tío que iba mejor en la distancia, y el tío venga que perderme pasos, y no ve que tenía que atacarme, y el otro, y luego yo tengo una hernia de aquí de todo lo que me ha tirado para afuera. Y yo en realidad no tenía que coger y me ha tratado como un hijo puta. Es decir, eso el toro desgraciadamente no lo puede decir. Ojalá, y yo creo que vamos a caminar en ese sentido,
que el ganadero dé su opinión de cada toro. Porque si Enrique Ponce, el maestro Ponce, da una explicación absolutamente racional de cómo ha sido el toro y de cómo lo ha sentido, que es muy válida, y yo creo que aporta, creo que los toreros hablando del patio de caballos aportan menos, pero creo que después de la faena nos hacen el favor de hablar en un momento de ardor y creo que aportan mucho, pero creo que debería hablar también el ganadero. O sea que no solo tomo nota de lo que me dices, sino que es que en realidad lo comparto totalmente. Y es un camino, creo, esto es mi opinión, solamente, pero creo que deberíamos verlo. Sí, porque hay toros que no son pero hay que lidiar, el caso no se lidia. Claro. Ya, pero es que un torero nunca va a hablar igual que un ganadero. Porque un torero, por supuesto. va a defender lo suyo y el ganadero lo suyo. Pues por eso tienen que ser objetivos ellos. Los ganaderos tampoco son siempre muy objetivos. A ver, dice, no, el toro ha sido de categoría porque no sé qué. Pregunta cuándo van a tentar, a ver. Y luego hay ganadero y ganadero. Hay ganaderos y ganaderos. Pregunta cuándo van a tentar, a ver si hablan de Pero sí estaría bien, creo que coincidimos todos en tener una visión más, ¿no? No va en contra del torero, de verdad que no, respetando y yo creo que el ganadero, igual que el torero, cuando habla también tiene un respeto, o debe tenerlo hacia el toro, pues el ganadero también deberá tener un respeto hacia el torero, pero, por ejemplo, ese camino yo creo que se recorrerá, porque yo cuando llegué me empeñé en una cosa que luego el equipo y la cadena hizo suya, y se lo agradezco muchísimo, que parecía imposible, que era que hablara un aficionado. Y dije, todas las tardes tiene que hablar un aficionado, pero no un aficionado periodista, no un aficionado, no. Es el otro. Obviamente hay gente que, además, prácticamente siempre son gente educadísima y son conscientes de que en la televisión, cuando uno dice pum, suena como una bomba nuclear, ¿no? Pero, conscientes de todo eso, tienen que hablar las personas y dar su punto de vista. Es el punto de vista de ese señor, que es igual de válido que el mío, porque volvemos otra vez al punto de más opiniones, diálogo razonable, democratización de la información y de lo que se piensa. 2017, no 1717. Aquí estamos en un sitio donde hay un parlamento, la gente vota, la gente puede decir lo que sea en la calle y vivimos en un sistema democrático. ¿Por qué en los toros no va a decir la gente nada, ¿no? Entonces yo creo que en ese camino hablará el ganadero. Un consejo. A veces que no quieren hablar los ganaderos, ¿no? Un consejo es que le pongáis el pinganillo y el coche al torero antes de hablar él. Porque es que como digo una cosa al torero y el otro diga otra cosa, se arma la bulla. Bueno, pero en eso está. Muchas veces nosotros. Pero también tiene que haber esa. Hay que poner un poco de comunión ahí porque si no. Bueno, nosotros cogemos la manguera cuando hay una pelea y ya sacaremos el agua. De eso me pongo yo, que no pasa nada. La gente en realidad es una gente educada y a veces los toreros se calientan y creo que meten la pata. Es normal. Cuando hablan, pero es normal y yo siempre pido respeto, pero también entiendo que tienen el corazón a los 130. ¿Cómo va por ahí? ¿Alguna preguntita? ¿Qué le parece ¿Qué le parece el proceso que ha utilizado Simón Casas para vender las bondades, digamos, de la Feria de San Isidro 2017? Tanto en la presentación como en el desarrollo de la feria y luego, digamos, en un posterior análisis. Pues yo de la feria más importante. Todo lo que usted se pueda mojar, Todo. Yo creo que Simón Casas es un hombre verdaderamente entusiasta y utiliza todo el argumentario para vender lo que él hace y para justificar. Creo que en algunas cosas tiene razón, creo que en otras pues se ha pasado un poco de entusiasta, ¿no? Pero yo hago un análisis de Simón Casas y es el siguiente. Simón Casas, en esa manera de vender, hay que tener en cuenta que no solo vende lo que él hace, sino que también vende la tauromaquia. Creo que es la persona que mejor comunica y vende la tauromaquia. Y siendo una feria de San Isidro en la que ha tenido sus luces y sus sombras, como empresario, como todas las ferias, y como todos los empresarios que han tenido las ventas, creo que ha tenido algo más que ha sido comunicar bien.
la fiesta de los toros, la plaza de San Isidro, la plaza de las ventas, la feria de San Isidro, ha estado en los titulares, ha estado en las radios, ha estado en las televisiones. Yo creo que ha traído gente a la plaza porque ha sabido comunicar lo que allí sucedía y creo que eso es importante. No sé si es Moisés que puede darle con su callado al agua y abrir los mares, no creo, pero es una persona que comunica mejor. Y creo que eso deberíamos reconocérselo y si no agradecer, al menos como si hubiera venido una persona y tirarnos a sus pies, sí que utilizarlo. Porque los argumentos y la manera en que Simón Casas le habla a las personas de la fiesta de los toros les convence. No sé si al aficionado, pero al que está afuera, al público de dentro de 10 años, cuando escuchan a Simón dicen, uy, y bueno, tú puedes decir, oye, pasmoso, cuando le escuchas y dices, es el mejor toro que ha salido nunca de una plaza, y te le dices, Simón, aparte, ¿sabes? Pero esta es una cosa entre aficionados, pero la manera en que él tiene de vestir la fiesta de los toros y relacionarla con el arte y con tantas cosas, pues creo que es muy bueno. Yo sobre todo lo que me refería era a la presentación que hizo, no en una sala como se hacía anteriormente, sino que él hizo una cena de gala, llevó personalidades de la cultura, del mundo del toro, de la letra. Y se habló más de que si hubiese siendo tan convencional. Claro, y la imagen que se dio de los medios era muy buena. Y yo voy a tomar café todos los días y yo veo en el Marca, en el Mundo, que hay toros, hay una novillada. Dentro de 15 días, antes presentabas una novillada, como ha pasado en Vista Alegre, y es que no se ha hecho absolutamente promoción para la fiesta. Y luego los carteles... Al metro, no sé qué, no sé cuál, claro. Y luego los carteles con 35 festejos. Sí. En un mismo cartel, no, hombre, hay que... Luego han pasado cosas en las ventas, la situación ha sido distinta, han cambiado las cosas, suceden cosas dentro de Plaza 1, pero me parece que esa parte de la presentación me pareció brillante. El evento de la corrida de la cultura también que lleva el ministro de Cultura. Por ejemplo, yo creo que toda esa labor es muy importante. Y una labor de soterrada que está llevando Simón Casas, José Lozano, Curro Vázquez, y están llevando mucha gente a los toros, que muchas veces no sale en la televisión. Nosotros hacemos lo posible porque aparezcan, porque es bueno para nosotros, o sea, para la fiesta, ¿no? Pero están llevando a mucha gente. Hay mucha gente de embajadas que está yendo todos los días a los... hay gente de muchas embajadas que está yendo todos los días a los toros. Y no los vemos, y no sabemos quiénes son. Pero son el agregado cultural de la Embajada Británica, el consejero cultural, el director del Instituto Francés, el embajador de tal, el embajador de cual. Y entonces crean... Me doy corregido, o sigo. ¿Qué hago, Patricia? Reindixa lo último. Vamos a llamar a Víctor Santamaría. Que nos pinche otro micro. Sí. Que, bueno, esas cosas pasan en la televisión. En la corrida de la Beneficencia nos quedamos en negro 15 minutos. Eso fue increíble. Y entonces, pues algo pasó, porque cuando viene el rey hay problemas técnicos. Es normal porque tienen que ver entre los aparatos y hay inhibidores y muchas cosas para seguridad de la familia real, de la casa del rey. Entonces cuando viene el rey emérito siempre hay historias. Y entonces ese día que venía mucha gente, pues nos quedamos 15 minutos en negro. Entonces yo no escuchaba nada, no sabía qué sucedía y no sabía si ustedes me estaban escuchando, entonces seguía hablando. Entonces estaba hablando y no me estaban escuchando. Estaban escuchando a David Casas y a Maxi Pérez, que estaba en el sol ese día, porque estaba Rincón y Emilio comió. Bueno, otras cosas suceden. Otras veces la gente trae comida y te dan comida durante la retransmisión y entonces te ponen un plato de ensaladilla así. Yo lo agradezco mucho a la gente porque la gente es verdaderamente maja, pero y en ese momento que estoy intentando acordarme de cómo se llamaba y en ese momento viene el plato de ensaladilla o te ponen bebés en brazos, nos ha sucedido de todo. Que se lo digan a Antoñete. Sí, no, ahora Antoñete en Valencia. Es que en Valencia la gente interactúa mucho con uno. En Valencia fue la comida, el niño, nos pasaron muchas cosas. Y luego la gente que es simpática y tiende a ser sociable, la gente habla con uno. Entonces son todo cabezas para atrás. Y entonces yo ya me acostumbraba a eso, pero al principio, claro, cuando uno está hablando y
Ahora, Cuando uno está hablando y de pronto... Esto lo estoy haciendo... Entonces, cuando pasan esas cosas... Bueno, les voy a hablar a viva voz. Te estamos poniendo a prueba. Yo pero no puedo decirte, compañeros, tengo un problema con el retorno. Ahora ya está bien. Bueno, vamos a hablar a viva voz. La gente cuando está hablando con uno, están escuchándole, entonces te están escuchando y tú estás diciendo, bueno, pues ahora está el tercer tono y a ver si va mejor, porque no sé qué. Entonces la gente se empieza a dar la vuelta y empieza a hablar contigo y te dice, ¡qué mal ha estado! ¡Qué tocado es! ¡Que no sé qué! ¿Has visto? ¿O has visto las tocadas? ¿No has tocado la verdad? Y claro, para mí es súper difícil porque yo cuando voy en mi vida, alguien me habla, el reflejo es hablar con esa persona, es poner la atención. Entonces se me va el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces intento abstraerme de todas las caras que se me dan la vuelta. Y el amigo que te viene y que estás en plan de buenas tardes, estamos aquí en la número feria de tal y bueno, en ese momento tal y de pronto viene uno que nos ha llamado y tal. Eso es la maravilla del directo, ¿no? Pero bueno, yo agradezco a la gente que hablen conmigo después, ¿sabes? Porque en ese momento es un poco... Y luego los bocadillos también después son mejor. Porque yo no puedo comer ni una almendra, ni un caramelo, porque claro, tampoco puedo beber mucho, porque si no tengo que salir corriendo. A ver si funciona más. Hola. Ah, sí, ya estamos. Esa es la vieja, la pila vieja. ¿La pila vieja? No. Pues nada, que una preguntita más por ahí. Hemos hablado. Yo y ya está. Hola, ¿no crees que el periodismo taurino está un poco vetado en cierta manera porque hay muchos profesionales, entre comillas, que quieren hablar pues, de la tauromaquia y demás y como que no se deja espacio a otra gente nueva que quiera meterse en este mundo del periodismo taurino? ¿A ti te costó en ese sentido entrar, como al principio no estaba decidido a formar parte del mundo de la tauromaquia por relaciones, vamos, por tus experiencias personales de tu padre y demás? ¿Qué fue lo que te llevó en realidad a meterte a periodismo taurino? Pues la primera parte de mi carrera periodística fue casual, o sea, fue porque me decían que por favor les hiciera algunas reseñas y yo decidí hacerles caso y hacer reseñas. Luego me aparté del mundo del toro y sí que es verdad que durante muchos años una redacción convencional en la que hablábamos de política y hablábamos de economía y de internacional, etcétera, sí que hacía muchos reportajes de toros, pero muchos reportajes que los que siempre los utilizaba para hablar al público general, no al público taurino, porque eso me parecía y me sentía bien contando historias, en la medida en que creo que la unidad del periodismo taurino tiene que ser la historia y no el muletazo. A veces puede haber una crónica entera y una historia entera en un muletazo, siquiera en un muletazo, en la manera de rematar un muletazo, o en la manera de citar un toro podría haber una crónica. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Yo tuve mucha suerte porque después de hacer todo eso y de apartarme del mundo del toro, todo lo que hice en realidad me estaba llevando al toro de nuevo. Y yo sentí cuando me dijeron que lo hiciera y me propusieron hacer esto, que en realidad estaba en deuda con el toro, porque el mundo del toro era algo que había vivido en mi familia siempre. No sé si me explico. Y entonces fue lo que me animó a decidirme a decir sí, fue tengo que hacerlo por el toro, y a la vez el miedo que me daba era que para mí el toro era sagrado. Porque el toro nunca había sido mi medio de vida, solo había sido mi escuela de valores. Mi escuela de vida en mi familia. Con lo cual, pues, sí que es verdad que esto sucede como en los toros. Cuando hay menos novilladas, pues hay muchas menos oportunidades para los novilleros. Y nos estamos perdiendo grandes firmas del periodismo taurino porque no tienen dónde escribir. Es decir, yo estoy seguro que hay un Corrochano, o que hay un Cañabate, o que hay un Joaquín Vidal, o que están ahí y que no tienen dónde escribir y que no tienen el suficiente espacio como para foguearse y equivocarse. También es verdad que cuando van a escribir la gente les dice, ¿pero qué has escrito, chalao? No, pues he escrito toda la crónica de la manera en la que citaba Ponce.
como si fuera un crío en su segundo toro de la tarde que salió por la puerta grande. No, es que nosotros queremos ver y saber y que nos cuentes cuántos muletazos dio por cada mano. Entonces no tienen tiempo para equivocarse. Le pasa lo mismo que a los toreros. Con lo cual, el que llega normalmente, llega porque no se equivoca, porque no arriesga. Con lo cual, muchas veces llegan personas que son grises. Pasa lo mismo que con los toreros. Tengo la sensación. Pero vamos, yo soy una persona con mucha suerte. No he estado en paro ni una vez en mi vida. Eso es un milagro en este país. Yo terminé, desde el momento en que entré en periodismo, he hecho prácticas. He trabajado muchísimo, pero he tenido siempre oportunidades. Y siempre la vida me ha puesto delante cosas que hacer. Es verdad que di un salto enorme al vacío cuando dejé el periodismo de nómina y me metí en esta historia, ¿no? Pero bueno, pues a veces hay que irse al pitón contrario, ¿no? Pero sí, no es fácil para mucha gente. Yo recomiendo mucho a la gente que escriban y que tienen un blog, si pueden escribir un blog, que escriban y que lean. Y entonces pues igual la vida, si trabajan y si creen en lo que tienen que hacer y si cada reseña de cada corrida que ven, en vez de ser un breve, es el Watergate para ellos y tienen que pelearla como si fuera los papeles de Bárcenas. Y tienen que escribirla como si fuera el mejor reportaje sobre la toma de Mosul con el ISIS. Y todas esas cosas, pues al final... Y el pasar de escribir a retransmitir por televisión sí que te supuso un cambio, ¿no? Eso son dos oficios distintos. Yo digo que los dos somos soldados, pero es la diferencia entre un tío que va, que pelea con una bayoneta y un francotirador. Es que no tiene nada que ver. Yo me sentí perdido como si no hubiera hecho ese oficio en toda mi vida. A poco uno va entrando, pero al principio no tiene nada que ver porque estás hablando de algo que la gente ya está viendo. En el papel no. En el papel tú estás hablando de algo que la gente no ha visto. Pero aquí sí, lo están viendo incluso. Y tú dices, y ahora toma la muleta con la mano derecha. Ya chalado, ¿no lo está viendo todo el mundo? Que está tomando la muleta con la mano derecha. Es muy complejo, ¿no? Y luego el ritmo del directo, por ejemplo, yo tomo notas constantemente, ¿no? Sobre mis columnas, reportajes, lo que estamos hablando hoy, y en la televisión no puedo tomar notas, no, es algo que va sucediendo, y muchas veces uno solamente la manera en la que uno se deja llevar cuando hay algo muy fuerte que le llena mucho y que le impulsa desde dentro, se parece al reportaje escrito y a la crónica cuando uno en realidad tiene que empezar a escribir y dejarse llevar. Ahí sí que se parecen, pero todo lo demás es distinto. Pero si, por ejemplo, antes de una corrida de toros, ¿os reunís con el equipo para preparar algo o es según surja? Porque depende mucho de lo que da la interpretación que haga el torero en el ruedo, porque como el toro sabe cómo va a ser. Claro, no, todo eso es imprevisible. Entonces, el equipo técnico sí que se reúne constantemente. Es decir, realizador, cámaras, producción. Ellos están siempre reunidos porque tienen unos códigos distintos. En realidad ellos hacen lo principal, que es que ustedes vean la corrida de toros. Que si no, no tendría sentido, no estaríamos haciendo radio. Y en cambio después, nosotros nos reunimos pero no solemos poner nada en común. Parece muchas veces en la previa que estamos todos de acuerdo y que en los códigos y en las claves de la corrida, pero en realidad prácticamente no hemos hablado nada. Yo sí que hago un trabajo de documentación, de reflexión, de procesar en qué momento está cada torero, de estudio de la ganadería, de estudio de otros toros, del encaste, morfologías, comportamientos, vidas de los ganaderos, apoderados, o sea, intento saber todo y además intento conocer mucho a los toreros. Yo me reúno con los toreros y me dicen cosas que nunca sabrá nadie, sin cámaras. Nos reunimos un día los dos y entonces hablamos, tomamos cervezas, a veces comemos, a veces nos sentamos en un parque. Yo sé historias de ellos que nunca voy a poder contar, pero me sirven para luego entenderles y a la vez explicar lo que están haciendo. Bueno, bien. Pues yo creo que vamos a ir terminando, ¿no? Pero solo una cosa más, Chapo. ¿Nos puedes contar qué sentiste estos Sanfermines pasados con el avión que te pegó? Bueno, no sé si has vuelto. Sí. Pues ese es un día... No me quiere, no me quiere. A ver si así... Bueno, ese fue un día muy especial en mi vida.
porque, bueno, lo mismo que los toreros... Bueno, voy a dejarlo. Lo mismo que los toreros tienen una historia, pues los corredores del encierro también tienen la suya, aunque importa mucho menos, ¿no? Pero ese día fue muy especial porque, bueno, yo corro el encierro y como uno más, pero hacía 25 años ese día del 7 de julio primero en el que mi padre me llevó a correr el primer encierro. Yo escribí prácticamente un libro alrededor de ese día y de todas las cosas que me sucedieron después, que ayuda un poco a comprender lo que es San Fermín para los corredores de la Cuesta de Santo, bueno, los corredores del encierro. Entonces, ese día fue un poco especial. ¿Por qué? Porque yo tenía toros, tenía que retransmitir la corrida de cebada por la tarde. Entonces yo era consciente de que la gente me decía, ¿pero qué pasa? ¿Que dejas de correr, no dejas de correr por tus hijas y dejas de correr por la tele? Y yo decía, es que la tele es más complicado, porque si yo me parto un brazo o me parto un pómulo o estoy 2 días ingresado porque me ha pegado un puntazo, a mi hija no le va a pasar nada. Pero para la televisión es importante porque yo me pierdo de retransmitir la feria de San Fermín. Un golpe en la cabeza, que eso en el encierro pasa prácticamente, es lo más normal. Si tienes un traumatismo craneoencefálico, pierdes esto, estás 24 horas en observación, con lo cual esa tarde no retransmites. Entonces yo dije, esto no me está escuchando nadie de mi casa, ¿verdad? Entonces yo decidí... Corta, Rafa, hombre. Sí. No, yo decidí que no pasa nada, lo saben, esta historia. Había un momento en las vidas de las personas en las que uno tiene que decidir quién es. Entonces yo me vi ese día diciendo, bueno, ¿eres el de la tele o eres el corredor? ¿No? Porque tienes que elegir entre uno de ellos. Y hubo algo que quizás pues, podría estar equivocado o no, en el que dije, tú eres el corredor porque hace 25 años que tu padre te llevó aquí y si hoy no entras, no vas a volver a entrar al encierro nunca más. Y entonces pues pensé que no lo iba a hacer, que sí, que no, y al final resulta que Gaby Plasencia, que es un compañero, me dijo que quería hacer un reportaje ese día conmigo del libro y entrevistándome antes y después del encierro. Entonces dije, bueno, pues esto es una señal de que hay que correr. Entonces fui a correr. Pero claro, fui a correr pensando en todas las cosas que uno tiene en contra en el momento del encierro, todo ese miedo terrible que pasas, piensas que te va a coger, que vas a dejar a tus hijas sin padre, el padre en paro, lisiado, bueno, todas esas cosas. Y además pensaba, además eres bobo porque no vas a poder hacer tele nunca más, porque no vas a poder retransmitir la feria de San Fermín que tienes tantas ganas. Pero al final fui. No me expliquen por qué, no me pregunten por qué, porque el ser humano es contradictorio y complicado. Yo también. Entonces fui y ese día, pues, corrí. Y no corrí ni mejor ni peor que otro día, pero le saqué el periódico a un cebada que venía en segundo puesto y se vino para mí el número 80 con todo lo que tenía. Y entonces me enseñó toda su fuerza. San Fermín, por el retrovisor, me hizo que mirara en el momento adecuado, que me fijara en esa zona de la manada, que le viera poner el rabo hacia arriba y meter la cara y que me quitara de allí. Fue un golpe de suerte, pero lo sentí suficientemente cerca como para quedarme con toda la energía y como que ese toro, de alguna manera, y esto perdóneme pero es un poco personal, me estaba diciendo quién era yo. O sea, me estuvo diciendo quién era yo de verdad. Y me dijo, tú eres este y no pierdas la persona que tú eres. Y entonces pues el toro me enseñó una cosa más. Y encima no me cogió. Por esto, pero no me cogió. Entonces fue un día muy especial y, bueno, de hecho, por los 25 años tengo un tatuaje en el muslo y es ese toro, que se llama Pinturito y que fue verdaderamente especial para mí. Y además luego en la retransmisión fue uno de los pocos toros ese toro fue en la calle terrible. No sé cuánta gente, cuántas jornadas pegó, 3 o 4. O sea, iba de lado a lado. Bueno, delante de mí le pegó a un guiri y lo puso en un primer piso, cogió a otro delante, no sé cuántos, 5 cornadas, no sé. 4 o 5 fue. 4 o 5. Y era un toro larguísimo, cárdeno, bueno, una maravilla de toro. Y entonces fue uno de los pocos toros que fue en la plaza igual que en la calle. Progresivo. Sí, fue un toro que no se dejó ganar la pelea. Fue un toro... Exactamente. Fue un poco hijo de puta, sí. Y entonces miraba a través de las personas y salía al tercio y abría el pecho y se engallaba así y miraba diciendo, os voy a comer a todos.
Y yo había notado esa misma sensación en la calle. Entonces yo estaba contando quién era el toro según lo que yo había sentido esa mañana en la calle. Y eso para mí fue mágico, porque ese toro por la mañana me había dicho también quién era yo y quién era él, ¿no? Entonces Maxi Pérez me dijo, Chapo, tú tienes una relación especial con ese toro, porque yo estaba emocionándome, porque el toro tuvo una muerte muy encastado y bravo, y fue un toro correoso, ¿no? Entonces no quería morir, se fue con la batalla ganada. Y entonces yo estaba emocionado y me dijo Maxi, con su flema británica de Colmenar, me dijo, bueno, es que tú tienes una relación especial con ese toro. Y le dije, es verdad, pero yo he sentido lo mismo que me ha dicho este toro ahora, me lo ha dicho en la mañana del encierro y lo he sentido aquí, detrás de los riñones, ¿no? Entonces, pues un toro que no olvidaré nunca. ¿Quién lidió ese toro, chaval? Román. Román. Ese es un torero bravo también. Sí, sí, sí. Parece que va cogiendo flores por el campo, pero no. Cerramos. A ver si me acercas a mí. Sí. A ti te quiere, a mí no. Creo que ya son muchos meses juntos y parece que no, pero el roce. Claro, bueno, vamos a ir despidiéndonos, aunque tendríamos para largo. Muchas veces se habla de lo que la tauromaquia, los valores de la tauromaquia aportan en otros ámbitos de la vida. Y a mí me parece que hoy tenemos un ejemplo de libro sobre ese particular. Un ejemplo de humildad, de responsabilidad, de respeto tremendo hacia su oficio, de cariño hacia ese oficio y de elegancia y de torería. Y eso en un oficio tan complejo como el suyo, el nuestro, y tan ingrato, muchas veces es un verdadero ejemplo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Me ha dicho a mí algo que me hacía falta escuchar. Muchísimas gracias. 18 ya, somos mayores de edad, es que yo pensé que llevábamos menos tertulias. La guinda la de la próxima semana y de verdad muchísimas gracias porque da gusto ver entendido con esta presencia.